Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución, como hemos señalado tantas veces acá, para acompañar al prójimo en esas necesidades urgentísimas ante una gravísima enfermedad como es el cáncer, catastrófica, y llegarle con asistencia a esas familias atrapadas con esa enfermedad tan costosa, calamitosa, es un gran alivio, definitivamente, un servicio social extraordinario, pero se necesita fortalecer económicamente esas instituciones para que brinden un mejor servicio. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad también en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y a propósito de esas asistencias, en este caso, asistencia médica del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Uno oye o lee noticias que le dan a uno cierta, como dicen, después del entusiasmo con que uno anuncia estas instituciones, viene el desencanto también, porque es que tenemos tantas necesidades que uno elogia algo allí y termina frustrándose por aquí, porque es que siempre hay un problema. Pacientes siguen sin acceso a tratamientos de alto costo. ¿Qué es esto? Problema de siempre. Y hay que decir que este gobierno se ha descuidado con eso. El PLD le puso atención y creó fondos, incluso creó un fondo para atender a esas necesidades de gente humilde y de clase media y media baja, que necesita de esos medicamentos de alto costo, que no todo el mundo puede pagar eso, señores. Entonces los gobiernos ayudan. Este gobierno heredó ese programa, y recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina creo que anunciaron 500 millones para, yo creo que en el primer presupuesto que se dedicó para eso,
se aportaron, creo que fueron 500 millones de pesos. Eso subió a 600 y así siguió subiendo en cada presupuesto. Pero hay que decir con honestidad que el PLD se ocupó de ese programa. Pero este gobierno ha venido y yo no sé, como que la gente siempre anda con la misma crisis, las mismas quejas, que no le llegan esos medicamentos de alto costo, muchos problemas. Sabe uno también que las necesidades son demasiadas. Tal vez los gobiernos no disponen de tantos recursos para ello, pero, señora, hay que atenderla. Hay que atender la salud pública. Un pueblo enfermo no puede avanzar. Y la gente, los brazos de la patria para trabajar las cosas, son la gente media baja, la clase baja. Entonces esa gente hay que atenderlo porque si no nos vamos a quedar sin trabajadores en este país. Porque las enfermedades también son plagas, como dicen, que diezman poblaciones y todo aquello, entonces se desencanta la gente. Y esos medicamentos que son tan necesarios, porque uno sabe el costo de esos medicamentos de diabetes, cardiovasculares, renales, etcétera, etcétera. Esas son cosas caras, esos medicamentos. Dígame usted, esos tratamientos contra el cáncer, esas quimioterapias, esas radioterapias. Esos son costosísimos, sumamente altos los costos, incluso los productos que se usan para contrarrestar los efectos secundarios de esas aplicaciones de fármacos para el cáncer. Son cosas muy caras, las imágenes. ¿Y usted sabe lo que cuesta un PECAN para un enfermo de cáncer? Eso vale 95, 100 mil pesos, fácilmente cuesta, y eso que ya eso ha bajado de precio. Imagínense ustedes. Pero eso no cuesta menos de 100 mil pesos. ¿Qué familia humildísima puede hacerle frente a un PECAN, por ejemplo? Para saber el estado de su cáncer, de su enfermedad, si ha hecho metástasis por otros órganos del cuerpo, y eso se puede determinar con las imágenes, pero esas imágenes son caras, la analítica del cáncer es carísima también. Entonces, los gobiernos tienen que darle apoyo a eso, pero estos gobiernos que gastan tanto dinero, pero tal vez aplican el método económico que pensó Gunnar Myrdal, de que estos pueblos son pobres porque pasan hambre y pasan hambre porque son pobres. Es decir, esa suerte de círculo vicioso. Y que si uno ataca un problema, se recrudecen otros. Pero bueno, yo creo que hay problemas básicos, fundamentales, que son la educación y la salud. Y la alimentación, porque esos son tres factores, que sin esos tres factores estar cubiertos no hay población que avance. Educación, salud y alimentación. Que en la alimentación tengo que agregar el agua potable, porque sin agua potable también estamos perdidos. Y yo recuerdo que siempre he citado eso aquí, aquellos titulares en los periódicos, en los años 60, en la década de los 60. Brote de disentería, diezma población infantil. Esos eran titulares de los periódicos. Pero hubo políticas integrales. ¿Para qué? Para poder enfrentar el problema de las tenia saginata, el problema de todos esos parásitos intestinales, y el agua era un vehículo adecuado para ello, llenos de parásitos, los muchachos con las barrigas crecidas. Ese era el cuadro social, y una esperanza de vida de 52, 54 años la población. ¿Usted cree que se puede avanzar? Entonces tenía que venir gobiernos que hicieran un esfuerzo conjunto, integral de desarrollo, para que la población pudiera salir a caminos, y por eso se creaban los caminos vecinales, para evitar que los enfermos salieran en literas hechas con sábanas
y a caballo, con la gente sacando a los enfermos de los campos. Pero yo creo que las cosas tienen que seguir avanzando sobre la base de que los gobiernos tienen que ser más ágiles y mejor, diríamos, planificados para que esas cosas, esos medicamentos de alto costo, eso se ha hablado tanto en este país, que parece ya como que esos son ya, se ha olvidado de eso. Eso es increíble, increíble. Algunos pacientes cuentan los días para una cirugía que no puede realizarse sin medicación. Otros observan cómo sus enfermedades avanzan mientras esperan una llamada que nunca llega. Detrás de cada expediente pendiente en el programa de medicamentos de alto costo, hay personas que conviven diariamente con dolor, incertidumbre y el temor constante de que el tiempo juegue en su contra. Esa es la realidad. 69 pacientes desde el 2024 con enfermedades de Crohn y colitis ulcerativa permanecen en lista de espera para ingresar al programa de medicamentos de alto costo. Algunos desde hace cerca de 2 años. Eso, señores, tenemos que ayudar a la familia que salgan a camino, porque no hay forma de que se pueda salir a camino. Es un pueblo enfermo, sin agua potable, sin una buena alimentación y sin alimentar el cerebro, alimentar la educación. Vamos a andar con muletas, lamentablemente, nuestra sociedad. Pero no hay planificación. Actuamos a la ligera, a tientas, como hemos dicho tantas veces aquí. Y cuando se anda a tientas, los gobiernos que andan a tientas terminan muy mal. Porque nada se puede hacer sin una planificación, una ruta crítica, que usted vea cómo es el desempeño. Vamos a ir evaluando este programa, estas políticas que estamos aplicando. ¿Quién hace eso? ¿Quién evalúa? ¿Quién sugiere? ¿Quién planifica? No sabemos nada. Sin embargo, cada vez los periódicos, los medios recogen todas esas quejas y seguimos con esos males que ya se hacen eternos en estas sociedades. Y es una pena que programas como ese no se puedan ampliar cuando gastamos en tantos ornamentos, porque esa es otra, lo ornamental. No es que el Estado no construya cosas para el espíritu, porque aquí y en el mundo occidental y en el mundo se sabe que no solo de pan vive el hombre, como se dice. Es verdad. Pero hay prioridades que usted no puede echarla ahí en una cesta de espera, porque usted tiene la intención de crear un ambiente ornamental. Entonces estamos viendo que estas autoridades, señores, síndicos, alcaldes, ministros y el gobierno y el presidente mismo andan en ornamentos. Vemos en Jaina. Ayer el presidente se desplaza allí, el ministro de Turismo, aquí, a inaugurar un bulevar en Jaina. Muy bien. Probablemente el acueducto no funcione. El de Jaina, que lo inauguraron y no funcionó, y tal vez no está dando el servicio completo, pero van y hacen una obra ornamental. Se regocijan con ir a hacer un malecón allí. Se regocijan con hacer un área deportiva allá. En aquellos malecones hechos de tantos años. Estamos en una obra ornamental. ¿Y por qué digo esto? Porque hay temas que en este programa se hacen recurrentes. Y uno de ellos ha sido, pero lo hago con gusto, que quede claro, que se llama Monte Grande.
nosotros hemos hablado de Montegrande todo el tiempo aquí, como prioridad 1, porque es una obra regional y al mismo tiempo nacional, porque se refleja en lo nacional, pero es una obra regional, Montegrande. Entonces, Montegrande fue una obra que uno sabe que fue pensada, pero los gobiernos, incluso el de Balaguer, no acometió esa obra, tal vez sabiendo la situación de demanda de servicio de esa misma obra que creaba esa obra. Me voy a explicar. O las prioridades eran tantas en la zona que hubo que hacer una cosa primero y venir y hacer otro, o hacer otra después, o los otros seguir adelante. Más aquel gobierno, que era un gobierno ahorrativo, un gobierno que trabajaba con ahorro interno, no andaba detrás del préstamo para levantar una obra de esa envergadura. Entonces, aquel gobierno tenía que limitarse a hacer las obras más prioritarias de todas las prioritarias. Por ejemplo, ¿por qué había que hacer Sabanayegua? La presa de Sabanayegua. Joaquín Balaguer se la encargó a la Atkinson, una compañía norteamericana. Pero Balaguer no salió a buscar un préstamo en bono para eso. ¿Qué usó? El bono, sí, del boom azucarero del 73 y 74, que los precios del azúcar llegaron hasta $60 un quintal de azúcar. Aquello fue el boom del azúcar. Balaguer tuvo muchos recursos y se dio el lujo de arrancar las obras hidráulicas más importantes probablemente de las Antillas, digo yo, de Centroamérica y las Antillas. Hacer la presa de Sabaneta, que se inició en el 74. La presa de Sabanayegua, que se inició en 73 o 74. El canal Yaque, no, la presa derivadora de Villalpando y el canal Yaque del Sur Asua, con 6 ramales. Todo eso fue producto del boom azucarero, del azúcar, Joaquín Balaguer. Entonces, ese señor dijo, no, vamos a hacer Sabanayegua. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron Montegrande? Hicieron Sabanayegua. Porque Sabanayegua era la presa que tenía que controlar las aguas del río Yaque, con unos afluentes grandes como el río La Cueva y el río Grande allá por la zona de Bohechío, allá arriba. Entonces el Yaque, poderoso, indiscutiblemente que es el mismo de Montegrande, pero ya se estaba trabajando también en el río Maguana, que es un afluente del Yaque del Sur, y al unirse esos dos ríos, eran dos ríos muy importantes para montar esa presa derivadora de Villalpando, aguas abajo de estas dos presas. Montar ese dique derivador ahí en Villalpando, que yo he dicho aquí que fue inaugurado el 18 de abril del año 1978. Y yo, valga la inmodestia, tuve la suerte de estar presente en ese acto. Y se inauguró ese canal Yaque del Sur Asua con 6 ramales para distribuir el agua en toda esa planicie azuana. Es decir, era prioritario hacer Sabanayegua, y la Atkinson norteamericana hizo Sabanayegua y hubo que trasladar el pueblo de Sabanayegua, y ahí está en el 15, lo hizo el pueblo también ahí, todas sus viviendas en el 15 de Asua. Ahora, todo ese proyecto hidráulico enorme se ejecutó, pero se ejecutó planificado, sin temor a cometer obras de ese nivel. Muy bien. Este gobierno, por jóvenes, aquel era un gobierno de un ciego, de un viejo ciego, que no podía ni caminar. Para lo que señalan la vejez, a los septuagenarios que no pueden postularse, ya yo estoy descalificado totalmente. Y todos los septuagenarios están descalificados para formar parte de la vida pública nacional.
para algunas mentes mercuriales. He dicho yo aquí que siempre andan buscando el lucro y todo el mundo los ve en las redes y usted lo ve en los medios, opinando y hablando muchísima vacuencia. Pero bien, entonces, esa presa de Sabana Yegua, hubo que hacer unos trabajos y el INDRI del gobierno de Danilo Medina, porque tengo que decir esa verdad, arrancó ese trabajo de rehabilitar primero la presa de Sabana Yegua, que había sufrido también algunos problemas con unas crecientes anteriores. Pues todo el mundo sabe lo que pasó aquí después del 78, cuando David, todos los problemas que se generaron aquí en el 79, pues fue David. Y esos ríos crecidos y la tormenta Federico hicieron daño en muchas presas. Yo recuerdo la presa de Valdesia botó las compuertas paradas, todas las compuertas paradas, ¿dónde? En el puente Lucadía, ahí en el Nizao. Volaron las compuertas de la presa de Valdesia, óigase bien. Entonces, el INDRI inició un proceso de rehabilitación y complementación en tiempo de Olgo Fernández, director del INDRI, que hay que decirle que trabajó con carácter ahí. Entonces se hizo ese trabajo de complementación y de rehabilitación. Se arreglaron las luminarias, ahí se corrigió las compuertas de fondo, se hicieron unos trabajos en maquinarias hidromecánicas, en compuertas, se hizo un realce del borde final, ¿cómo le llama aquello? De la cresta, de la presa. Hubo que subirle el nivel para que retuviera mayor volumen de agua. Entonces, para ejecutar la presa de Monte Grande, hubo que hacer todo ese trabajo allí. Trabajó grande en la presa de Sabana Yegua. Recuerdo que más, el vertedero de servicio y el vertedero auxiliar fueron reconstruidos, reparados, señores. Todo eso, y repito, el realce de la cortina de la presa, del núcleo de la presa, esos trabajos hubo que hacerlos previos a Monte Grande. Se hizo Monte Grande, pero ahí está sin uso. ¿Qué dicen los pobladores? Monte Grande, una presa sin canales, señores. Nosotros hemos hablado tantas veces de eso aquí que yo neseo. Pero es para que se vea lo ornamental. Este gobierno es andando haciendo parquecitos. Tenemos que decirle esa verdad, presidente. Usted 6 años, porque tiene unos funcionarios ahí que no son funcionarios con categoría para trabajar. Obra de esa envergadura. Entonces, señor, usted sabe lo que es renunciar al diseño del canal, el canal margen derecha de esa presa. Se renuncia porque no hay dinero. Un país que debe 84.000 millones de dólares y que estas autoridades han usado más de 40.000 millones de dólares, 5 billones de pesos. Y que se diga que hay que cancelar la construcción del canal margen derecha de la presa que incluye, señores, ese canal que va a mojar esos terrenos de habanero, de lalita, de pescadería y toda esa zona ahí, y los Aquimeyes, y también lleva un dique. ¿Cómo que se llama esa zona ahí? Hay un dique en Fondo Negro. Ese dique derivador, señores, ahí va una casa de máquina. Y hay que adecuar ese dique allí también. Y va una casa de máquina que va a generar los kilovatios por hora, que van a energizar el acueducto del suroeste que está hecho ahí, que es por bombeo, y gasta más de 27 millones de pesos al año en energía, que ahora debe estar gastando más porque el costo es mayor. Es decir, ese canal, el canal lateral derecho, tiene que beneficiar toda esa área que yo estoy diciendo. El gobierno dijo que no la puede hacer porque no tiene recursos. Un gobierno, repito, que ha usado 5 billones de pesos.
Entonces, ¿qué le dejan a aquel gobierno, a Danilo Medina? Bueno, cogiendo préstamos también, pues, usaron préstamos, pues son gobiernos endeudadores, pero le dejó para terminar la presa y se hizo la presa. Pero la presa, como yo he dicho, solo sirve para alimentar viajacas. Porque ¿para qué sirve una presa bola, como llamo yo? Ni sirve para el agua potable, ni le sirve para la irrigación de los terrenos. Más de 500,000 tareas de tierra que están ociosas y no reciben el beneficio del agua de riego. ¿Cómo vamos a producir energía? ¿Dónde va a estar la casa de máquinas? ¿Cómo vamos a mandar la energía para mover por gravedad y todo aquello es agua que va al acueducto del suroeste? La irrigación de todas aquellas tierras. ¿Qué de esa gente? Ahí están representantes de la zona al grito y dicen que esa información de cancelar ese canal, que son como, creo que ese canal debe tener como 15 o 20 kilómetros. Yo he hablado de ese canal aquí, no sé. El canal central lleva 26 kilómetros. Este deben ser canales de 15 o 20 kilómetros quizás. Pero es una barbaridad. La esperanza cifrada en Monte Grande se desvanecieron el pasado sábado cuando el ingeniero Leonardo Mercedes reveló en el programa Al Punto que el principal canal del proyecto ha sido anulado. Óigase bien, en el diseño, este gobierno, pero anulado que tampoco van a hacer nada, pues ni van a hacer el de la margen izquierda, ni van a hacer el del central, que es el drenaje. No van a hacer nada, porque ¿qué es lo que van a hacer? Y tienen 6 años y no hacen nada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, técnicos y municipios de esas zonas del suroeste señalan que se reunieron con el ministro de Hacienda y con los técnicos del INDRI y le alegaron que no hay recursos para emprender y que hubo que cancelar el diseño de ese canal de la margen derecha de la presa de Monte Grande. Pero ¿y cómo? ¿Qué es lo que está pasando? No hay dinero, pero hay dinero para bulevares. Señores, el Parlacén, óigase bien, el Parlacén ha consumido 2.460 millones de dólares, porque es en dólares que le pagan a esa gente. Años, eso tiene más de 20 años, tiene ese Parlacén, debe tener como 24, 25, 26 años, qué sé yo.
Usted sabe el dinero que se ha gastado con esos zánganos que no hacen nada, absolutamente nada, porque los partidos políticos hay que complacerle en todas sus voracidades. ¿Cómo es posible que este país gaste 2.460 millones de dólares en un grupo de zánganos y de gente, de vagos políticos, para proteger a políticos? Y entonces no tenemos dinero para hacer un canal de riego que va a beneficiar decenas de miles de gente allí. Y el país mismo, su riqueza se incrementa. Ah, no, hay que cancelar ese diseño de ese canal. No hay recursos, le dijeron en Hacienda a ese grupo de municipios, ingenieros de la zona, que fueron a decir que qué es lo que ha pasado, por qué cancelan el diseño de ese canal, margen derecha. Entonces, de la margen izquierda, como hemos señalado, debe tener 20 o 21 kilómetros también de largo. Lo van a hacer, todo eso va a irrigar hasta todo ese lago Enriquillo para allá. Esa cuenca, hasta Neiva, o más allá del pueblo de Neiva. Entonces, ¿qué autoridades que nosotros tenemos aquí? ¿Quién es que va a hacer los trabajos? Hay que apliquen el síndrome de Lázaro, hay que levantar a Balaguer del sepulcro para que venga Balaguer a hacer esas obras que estos gobiernos no se atreven, no acometen, ni tienen gente para hacerlo, ni tienen idea, parece, de cómo se hace. Pero sí gastan el dinero en banalidades, bulevares y paseos y limpiando cañadas a gente que todos son mudados allí, muchísimos haitianos y dominicanos que vienen huyéndole al hambre y a la miseria, porque dígame usted, ¿qué van a hacer los pobladores del suroeste? ¿Se van a quedar muertos de hambre allí? Múdense para acá, para la capital, y múdense al lado de las cañadas, que aquí los gobiernos van y le dan título definitivo, le llevan comida, le llevan ropa, electrodomésticos, le llevan de todo. Pascua, le llevan su bebida y comida en las Pascuas, y cuando vienen las elecciones lo adoran, lo besan, aunque estén sucios. Vengan para acá. Eso es un canal de llamada, lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la esperanza de la gente del sur, del suroeste? Si una autoridad gubernamental actúa en forma tan irresponsable como esta. Ah, no hay dinero, no se puede acometer esa obra porque no hay dinero, le dicen en Hacienda a los municipios de la zona. En su cara, gobiernos y este gobierno que han participado de endeudar este país en 84.000 millones de dólares y no se atreven a acometer un canal de riego que incluso ese canal lo que va es a irrigar miles de tierras y aplicar la ley de cuota parte, si es que este gobierno tiene vocación agraria, que no tiene, porque se ha emprendido sí el liquidacionismo agrario. Son temas recurrentes, quizás neseo con ellos, pero tenemos que estar continuamente sobre el tema porque lamentablemente no hay una política de planificación para el desarrollo. Estamos actuando a tientas. Esa es la pura verdad. Bueno, hoy hemos conocido de las sentencias a los militares incluidos en el caso Coral 5G. Y Coral y Coral 5G. Sí, esa fue la denominación que le dio el Ministerio Público. Y en ese juicio han sido condenados Danilo Medina. Esa condena aplican a Danilo Medina Sánchez. Ese PLD, lamentablemente, que él dirige, todas esas condenas, dijimos nosotros aquí hace 6 años, eso va a dañar la imagen del PLD todo el tiempo, mientras Danilo Medina esté al frente de ese partido. Ese partido va a tener que cargar con esa pesada losa que son esos juicios y esas sentencias finales. Danilo Medina sale a la calle porque son unos desvergonzados los políticos aquí, pero si él hubiera sido un político serio, se sale de la política y dice, señores, yo me voy a salir de esto, yo voy no a crearle este problema a mi partido. Miren, vengan ustedes, levanten la moral y la ética de este partido. Yo me retiro porque no es porque ustedes, mis amigos, han cometido actos de corrupción, no.
Mis familiares, mis hermanos que están condenados, van a ser condenados, mis cuñados, todo. Esto fue una especie de jabalíes que devastaron el Estado Nacional. Usted sabe lo que usted ve en la escolta del presidente de la República, condenado a 20 años por asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero usted lo está viendo ahí, presidente Medina, usted lo vio. Y sabía que ese bienestar de toda esa gente, de sus hermanos y de sus amigos y de sus funcionarios y de esa estructura militar que le servía de cuerpo de ayudante, estaban malogrados por la corrupción. Usted lo vio, el cambio. Se callan. Incluso era exclamatorio. Señáleme la corrupción. Mire, presidente Medina, 20 años, 3 generales de su escolta condenados a 20 años de prisión. Otros condenados, vamos a ver, yo tengo una nota por aquí que pude tomar del periódico El Nacional de hoy, que señala una nota con claridad de todo lo que han sido condenados. Adán Cáceres, por un desfalco de 4.500 millones de pesos. Esos son, señores, funcionarios del PLD, del gobierno de Danilo Medina Sánchez, que sigue ahí incidiendo y buscando pócimas, agregando un deseo inmoderado de poner a un candidato que es hecho de un mal material. Pero él insiste, y aunque dividió, mató al PLD con esa conducta. Sigue ahí incidiendo, tratando como ya de matarlo 2 veces al PLD. Rematarlo, como dice. Increíble. Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiú y Rafael Núñez de Asa, condenados a 20 años de prisión cada uno. Por malversación, o mejor dicho, acusaciones tan graves como asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Rosy Guzmán, una señora que no tiene que ver nada con Danilo Medina, indiscutiblemente, pero era la socia del amigo de Danilo Medina, que era el jefe de su escolta y quien organizaba la trama para el desfalco. Rosy Guzmán, la pastora. El señor Julio Camilo de los Santos Viola, a 15 años de prisión esas 2 personas. Ese Julio Camilo de los Santos Viola era el segundo de Adán Cáceres. Óigase bien, presidente Danilo Medina. Y 7 más condenados a 10 años de cárcel. 7 personas más, que los nombres están ahí en el periódico. Yo no pude, el celular, se me quedó el celular y no tenía la referencia de las demás personas. El delator de la trama, el señor Raúl Girón, a 5 años cumplidos, porque fue el hombre que facilitó la información para apresar a toda esta gente y levantar ese expediente con pruebas lícitas, tomadas, adquiridas lícitamente. Al principio indiciales claras para la coerción y todo aquello que se viene trabajando y que el Ministerio Público sumó o fue agregando pruebas adquiridas ya con el tiempo prudente que le cedieron los jueces para conocer el caso complejo que era este, o que es este. Pedro Castillo y Carlos Antigua a 3 años por asociación de malhechores también, lavado y enriquecimiento, todo eso son lo que... Pero además va un decomiso masivo y millonario de bienes adquiridos por estas personas. Es decir, aquí ha habido hoy, en la madrugada de hoy, una condena al cuartel
también. Que es una vergüenza en América Latina todo este grupo de militares asociados en forma de malhechores para desfalcar el Estado en más de 4.500 millones de pesos. Son todos militares y algunos civiles que ellos usaron para la trama. Es decir, aquí hoy se ha sentenciado el cuartel también y se ha sentenciado el gobierno de Danilo Medina Sánchez otra vez, 7 años a su hermano, y miren por dónde van estos asuntos. Aunque han enviado a sus dos de sus principales acláteres del juicio Calamar, lo han enviado a su casa en primera instancia, o ni siquiera en primera instancia, sino en juicio de instrucción. Ahora van a ser apeladas esas decisiones de esa jueza que se alega que no leyeron las pruebas que llevó el Ministerio Público para que la conocieran jueces en el fondo. Pero han sido liberados 2 de sus principales acláteres. Pero resulta que el ministro de Hacienda de su gobierno también está cargando con todas las culpas. Señores, eso es muy duro. Con todas las culpas de esa trama mafiosa que supuestamente le hizo un daño, o según las pruebas que llevó el Ministerio Público, de más de 23.000 millones de pesos, de los cuales más de 4.500 fueron a las manos del candidato de Danilo Medina, que se atrevió a matar el PLD o a herirlo de muerte, dividiendo el PLD, que le trajo su derrota indiscutiblemente, y haciendo un esfuerzo descomunal de desfalco al Estado, como esa trama del Calamar, logró obtener 38%, gracias a esa maquinaria corrupta, delictiva, y a todavía ese entramado gubernamental que le sirvió de acicate, como dicen, para tratar de llevar una campaña que le diera vida a su penco, como se le señaló. Terminó en un 38, segundo lugar, pero herido de muerte. Lo han matado de nuevo con todos estos juicios. Han acabado de rematar al PLD. Lo vimos en el 24, ya el efecto de esos juicios, más esa derrota del 20, trajo como consecuencia que el PLD fuera a unas elecciones y sacara un 10%, que no lo sacó, señores, ni siquiera en el 94, en tiempo de Bosch. Que en esa candidatura Bosch, Leonel Fernández, como candidato a vice, el PLD sacó 14%. Las encuestas le daban 14%. Yo recuerdo. La misma que yo he mostrado aquí, de Balaguer y Peña Gómez. En esa misma encuesta, el PLD tenía 14%. ¿Y saben quién refutó en forma, diríamos, exclamatoria también y hasta declamatoria el caso de don Temístocles Montaz? Yo recuerdo leer que él hizo un comentario de que esa encuesta estaba falseada, que esa encuesta lo que estaba mostrando era una polarización Peña Gómez-Balaguer y que obviaban al PLD, pero que los actos de masa que hacía el PLD en las calles eran suficientes para pensar que no podía tener 14, que tenía el doble o más. Ustedes están oyendo, claro, y ahí están esos periódicos, esas pruebas documentales están ahí. Sin embargo, esa era la Gallup, aquella Gallup confiable para la época. Esa Gallup dijo, tienen 14 y sacaron 13 en esas elecciones del 94, de 1994. Es decir, Gallup fue precisa, tanto para Peña Gómez Balaguer
como para describir a ese PLD en ese momento. Y fíjense que el PLD, después de haber sido esta oligarquía de masa, de salir con éxito de todos sus triunfos durante 20 años, con triunfos que fueron determinantes, con gobiernos que tuvieron sus ejecuciones valiosas, pero tenían a un talismán, que era Leonel Fernández. Leonel Fernández se convirtió en el talismán del PLD. Lo fortaleció, le dio vida masiva de masificación a ese partido. Y ese partido tuvo éxitos electorales que huelga a citarlos. ¿Y qué pasó después que ese talismán se fue? Se cayó el PLD. Hoy todavía estará arrastrando las cadenas, tendrá que andar padeciendo esos arrastres, cargando con esas antiguallas, cargando con esos lastres, pesadísimos lastres, de haber actuado en forma irresponsable y con una cólera sectaria y propia, como decíamos ayer, de ese individualismo posesivo del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, siguiendo con más juicios, vimos que en un juicio oral y contradictorio, como se acostumbra a decir, fue condenada una señora por difamación e injuria, condenada a 1 año, creo, de prisión y a un pago metálico, que son como 10 millones de pesos. Eso es una condena gravísima. Algunas voces han señalado que hay una ley mordaza, que los jueces se prestan a eso, que se está condenando la libertad de expresión y que eso es un freno a la libertad de los seres humanos, a los derechos humanos, y que eso no se puede seguir por simple difamación, por simples insultos, por insultos contra la moral y la ética y la estabilidad familiar. Que eso no importa, que usted puede vocear y decirle de todo a una persona, y eso no implica demanda en justicia por difamación. Es decir, los más relevantes directores
de medios de comunicación y influencers, se le llama a los influencers, pero yo conozco un influencer que nunca ha puesto una mala palabra en sus trabajos de la pregunta, que es el doctor Marino Vinicio Castillo, y escribe su pregunta. Y yo no he visto un influencer como esa, con tantos trabajos bien elaborados, verdaderos trabajos de pedagogía que hace Marino Vinicio Castillo. Y Marino Vinicio Castillo no está injuriando a nadie. Incluso aquí se quiso sentar en un juicio, se quiso sentar la difamación e injuria por una verdad que dijo Marino Vinicio Castillo y se quiso pasar como difamación e injuria. Y en el juicio se demostró que él tenía razón. Entonces, como había que darle una condena a ese caballero, le dieron una condena por daño a la estabilidad emocional de la familia del afectado. Que eso dañaba a la familia, esas acusaciones dañaban a la familia. O sea, no lo condenaron por difamación e injuria, sino por molestar a la familia esas informaciones que él daba, pero es que la señora del afectado, la señora era la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, influían los jueces. Y hubo una juez que parece que fallar a favor de la dama, no del imputable del de la queja por difamación. Pero en ese juicio se demostró con hechos, con palabras, con todo, con documentos, las relaciones que habían entre todas esas mafias de gente ligada al narcotráfico, con poder y narco al mismo tiempo. Y eso, ahí está todo en ese libro que él escribió sobre el juicio, El remolino del juicio, Quirino como trasfondo. Ahí está todo. Ahora, en este caso, esta señora, ni siquiera la difamación nada más, sino la libertad de excreción. Eso es lo que vale. Porque no es la libertad de expresión, tampoco la libertad de expresión es para usted insultar gente con malas palabras y con palabras tan hirientes y palabras tan descompuestas que son graves y que le caben condena a cualquiera. ¿Por qué? Por indigencia léxica. No tiene suficiente información tan rica que es la adjetivación castellana para usted describir y decirle hasta barriga verde a alguien. Pero la dama se da esos lujos de ser tan insultante en todas esas, y lo hace en forma exclamatoria, muy vibrante, y entonces ha sufrido esta condena, pero ahora hay unos medios que dicen que eso afecta a la libertad de expresión, y eso es libertad de expresión. Como hemos dicho, eso es libertad de excreción, de excretas. Letrinesco, porque nosotros vamos a respetar estos medios, pero no a los medios. Hay que respetar a la gente que está pendiente de estos programas, de estos medios, porque nosotros no podemos venir aquí a usar esto como si fuera una tribuna para repartir heces fecales, con palabras insultantes, hirientes y palabras vulgarísimas. No, entonces esa vulgarización de la cultura popular, toda muchas veces esa cortesanía con esas conductas, tiene que ser rechazada, señores. El país no puede seguir así. Entonces esa condena se la buscó esa señora, porque esa señora le aplaudían todas sus payasadas y todos sus insultos, se lo aplaudían. Y no pasaba nada, y en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, a toda hora esa señora insultando y voceando y diciendo malas palabras, y nadie le ponía caso a nada. Ahora le van a poner caso a los medios de comunicación que toleren todo esto, porque tenemos que disciplinar este país. Si no sabemos hablar, recojamos los bates y larguémonos de esto, porque así no se puede. Entonces eso es una condena. Uno no se puede alegrar de que le hagan, ¿cómo se dice?,
el peso de una condena le caiga a nadie, porque venga acá. Pero esas son cosas buscadas, son adultos viejos, ya una señora que no puede seguir en este estado de locura de estar insultando gente en forma indiscriminada. Así no se puede actuar. Así que es una condena válida, aunque la misma persona que busca la condena de ella tal vez no reúna todas las condiciones morales. Bueno, ok, pero hay que probárselas, llevar la prueba, y usted ya, el juez, aunque usted sea vulgar, si usted llevó pruebas, es difícil que lo condenen por malcriado. Pero si a usted lo condenan es porque no pudo presentar pruebas fehacientes o fehacientísimas de los hechos que usted denuncia. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.